otros nematodos, Strongyloidiasis. La Strongyloidiasis con ascariasis, tricocefalosis y encinariasis constituye el grupo de nematodiasis intestinales transmitidas por la tierra de gran importancia en las zonas tropicales. Es menos frecuente que las otras tres y tiene características biológicas especiales diferentes a las otras alimentiasis intestinales. Presenta problemas clínicos de importancia en pacientes inmunodeprimidos. Esta razón ha hecho que adquiera gran importancia en la actualidad y que exista gran cantidad de publicaciones sobre este tema. El parásito causal fue descubierto en 1876 en soldados que sufrían diarreas y provenían de Cochinchina, hoy Vietnam, por lo cual la parasitosis recibe el nombre de diarrea de Cochinchina. El parásito se llamó inicialmente Anguilla stercoralis, o también podríamos leerlo Anguillula stercoralis, nombre que pasó a ser histórico. Actualmente se clasifica dentro del género Strongyloides. La hembra parasita partenogenética milímetros de largo, vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, donde produce huevos que se transforman en larvas en la luz del intestino. Estas larvas en el exterior se convierten en rhabditiformes a filariformes. Esta última infecta a través de la piel y hace ciclo pulmonar. Vamos a ver las imágenes. Strongyloides stercoralis, hembra parásito en mucosa intestinal. Strongyloides stercoralis, larvas y huevos del parásito obtenidos del contenido duodenal de un paciente inmunosuprimido. Strongyloides stercoralis, larva rhabditiforme en materia fecal. Nótese el primordio genital grande en la flecha y la cavidad bucal muy pequeña. Strongyloides stercoralis, tenemos también larva rhabditiforme y larva filariforme. Extremo posterior puntiagudo en la rhabditiforme, y en la filariforme, extremo posterior con muesca. Rhabditiforme tiene primordio genital. La filariforme ya no tiene primordio genital. Y el esófago del rhabditiforme también tiene más elementos. Bulbo, istmo, con anillo nervioso también. Y una cavidad bucal corta, mientras que acá el esófago no tiene divisiones, en la filariforme no tiene divisiones y tampoco tiene cavidad bucal. Strongyloides stercoralis, larva filariforme infectante con Lugol. En el recuadro se ve la extremidad posterior que termina en muesca. Strongyloides stercoralis, parásito de vida libre en fresco. Hembra, macho. Ciclo de vida. El hombre infectado expulsa larvas rhabditiformes en las heces, estas, que se convierten en la tierra en filariformes o infectantes y penetran por la piel. Las larvas rhabditiformes eliminadas, pueden hacer ciclo indirecto al producir gusanos de vida libre, como en este esquema ABC. De este ciclo se pueden también originar larvas filiformes,
3. Las larvas filariformes por la circulación van a corazón, pulmones y finalmente intestino delgado. En ocasiones se puede presentar el ciclo de autoinfección. Estrangiloidiasis. Biopsia duodenal. Se observa el corte de una larva en la flecha y dos huevos blastómeros al lado derecho, flechas cortas. Este entonces es el larva, una larva. Y aquí dos huevos con blastómeros. Un huevo y dentro sus blastómeros. Acá, bueno, no se ve, pero es otro huevo también. Estrangioides stercoralis. Larva en esputo de un paciente con estrangioidiasis diseminado. Vamos a leer ahora todo el capítulo. Habíamos dicho ya, agente etiológico, la hembra parásita partenogénica de 2 milímetros de largo, vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, donde produce huevos que se transforman en larvas en la luz del intestino. Estas larvas en el exterior se convierten en rhabditiformes o filariformes. Esta última infecta a través de la piel y hace ciclo pulmonar. Estrangiloides stercoralis es un parásito muy pequeño que vive en el interior de la mucosa del intestino delgado, principalmente en duodeno y ayuno. El parásito macho no existe y se ha comprobado que la hembra tiene capacidad de autofecundarse, partenogénesis, y puede vivir en el intestino hasta 5 años. La hembra parásita es filiforme transparente, mide aproximadamente 2 milímetros de largo por 50 micras de diámetro. Tiene un esófago cilíndrico que ocupa el tercio anterior del cuerpo, el cual se continúa con el intestino que desemboca en el orificio anal, cerca del extremo posterior. El útero presenta frecuentemente huevos en su interior y desemboca en la vulva entre los tercios posterior y medio del cuerpo. Los huevos son muy similares a los de Uncinaria. Se encuentran en las hembras adultas y luego en el interior de los tejidos en donde éstas habitan. La presencia de huevos en materia fecales es muy rara, solo acontece excepcionalmente en casos de diarrea muy intensa que rápidamente arrastra al exterior porciones de mucosa intestinal. Los huevos se observan también en materia de biopsia intestinal y ocasionalmente en flóculos de mucosa obtenidos por sondaje duodenal. Los huevos eclosionan en la mucosa intestinal y dan origen a la primera forma larvaria llamada rhabditiforme, que sale a la luz del intestino delgado desarrastrada con el contenido intestinal y eliminada al exterior con las materias fecales. En la tierra estas larvas se transforman en otras más alargadas que son infectantes llamadas filariformes. Los dos estados larvarios deben diferenciarse de los de Uncinaria. Las siguientes son las características morfológicas de las larvas estrangiloides. La larva rhabditiforme móvil mide aproximadamente 250 micras de longitud por 15 micras de diámetro y extremo anterior romo con cavidad bucal corta, esófago con 3 partes, cuerpo y istmo con anillo nervioso y bulbo, intestino que termina en el ano en el extremo posterior, primordio genital grande y en forma de media luna un poco posterior a la mitad del cuerpo. La morfología descrita es similar a la de Uncinaria, excepto la cavidad bucal y el primordio genital. Larva filariforme, muy móvil, con 500 micras a 700 micras de largo por 25 micras de diámetro. Puede o no tener membrana envolvente, no se observa cavidad bucal, presenta en la parte anterior un estilete. El esófago es largo y llega hasta la parte media del parásito. El extremo posterior termina en una muesca, lo que constituye la principal diferencia. Adultos de vida libre. Algunas larvas rhabditiformes en la tierra se pueden convertir en gusanos macho y hembra de vida libre. Estas formas no parasitarias tienen morfología muy diferente a la hembra parásita. Miden aproximadamente 1 milímetro de longitud. La hembra muestra generalmente una hilera de huevos dentro del útero y la vulva está en la mitad del cuerpo. El macho tiene el extremo posterior curvo y está provista de 2 espículas copulatrices.
En África se conoce bien un buen número de casos de estrongiloidiasis humana producida por Strongyloides fulleborni, un parásito de monos que se transmite a través de huevos en las materias fecales y ocasionalmente de larvas en la leche materna. Ciclo de vida. Existen tres ciclos: directo, con infección a partir de larvas filariformes de la tierra; indirecto, cuando existe la presencia de gusanos macho y hembra de vida libre en la tierra que producen larvas filariformes infectantes; ciclo de autohiperinfección, cuando las larvas rhabditiformes se transforman en filariformes infectantes dentro del organismo humano. Este último se presenta en pacientes inmunodeficientes. La evolución de las larvas rhabditiformes puede tener tres posibilidades: se transforman filariformes infectantes en la tierra, originan gusanos de vida libre que producen nuevas generaciones larvarias, o se transforman en infectantes filariformes en el intestino del mismo huésped. Estas tres características biológicas dan origen a tres formas de ciclo de vida. El ciclo directo. Las larvas rhabditiformes aparecen en la materia fecal 3 a 4 semanas después de la infección, llegan al suelo con las materias fecales, se alimentan y mudan dos veces para transformarse en filariformes. Estas larvas permanecen en la parte más superficial del suelo sin alimentarse, esperando el contacto con la piel. Cuando esto sucede, penetran a través de ella para buscar los capilares y por la circulación llegan al corazón derecho, pasan a los pulmones, rompen la pared del alveolo donde mudan para caer a las vías aéreas, ascienden por los bronquiolos expulsando las cilias bronquiales hasta alcanzar bronquios, tráquea y laringe y llegar a la faringe para ser deglutidas. En el intestino delgado penetran la mucosa y se convierten en parásitos hembra adultos. El periodo prepatente en estrongiloidiasis humana es de un mes aproximadamente. Ciclo indirecto. Incluye a una o varias generaciones de estrongiloides de vida libre. Estos se originan a partir de las larvas rhabditiformes que salen en las materias fecales que genéticamente están destinadas a transformarse en la tierra en gusanos adultos no parásitos. Los machos y hembras copulan y dan origen a huevos que embrionan para producir larvas rhabditiformes. Estas pueden dar un nuevo gusano de vida libre que mantiene su existencia indefinidamente en la tierra. Algunas de las larvas se convierten en filariformes que invaden la piel y continúan el ciclo de tipo directo ya descrito. Ciclo de autoinfección. Sucede cuando las larvas rhabditiformes se transforman a filariformes en la luz del intestino. Estas penetran la mucosa intestinal, llegan a la circulación y continúan el recorrido descrito en el ciclo directo. La transformación a larvas filariformes puede suceder también en la región perineal y allí penetrar a la circulación. Este ciclo permite hiperinfección. Existe hiperinfección cuando las defensas del huésped se encuentran deprimidas. En este caso hay implantación de hembras adultas en todo el intestino delgado, en el grueso y en pulmones. Las larvas filariformes que se producen en gran cantidad pueden invadir ganglios y vísceras. Se constituye así un cuadro de autohiperinfección interna grave que en pacientes en malas condiciones generales puede ser mortal. Persistencia de la infección. La parasitasis puede persistir indefinidamente sin reinfecciones externas. Este mecanismo explica el hecho de que individuos que se infectaron en zonas endémicas y que se trasladaron a sitios en donde pueden adquirirse esta parasitosis se encuentren infectados después de muchos años. En determinadas ocasiones se acepta la posibilidad de que algunas larvas permanezcan un tiempo largo en los pulmones y puedan alcanzar allí su estado adulto para producir estrongiloidiasis pulmonar. Patología y patogenia. Igual que uncinariasis, se producen lesiones transitorias en la piel y pulmones acompañadas de alta eosinofilia. El intestino causa duodenitis con lesiones que pueden ser severas. La patología principal se deriva de la invasión visceral de las larvas cuando hay diseminación, especialmente en pacientes inmunocomprometidos. Debemos diferenciar claramente en esta parasitosis las distintas etapas de invasión al organismo humano que corresponden a cuadros patológicos diferentes. Ellas son la invasión cutánea, el paso por los pulmones, el establecimiento en el intestino y la invasión de otros órganos. Invasión de la piel. La penetración de las larvas filariformes a la piel sucede principalmente en los espacios interdigitales de los pies, pero puede efectuarse a través de cualquier parte. Las lesiones que se producen son similares a las que originan las larvas de uncinaria. Estas consisten en inflamación con eritema y sudación y prurito que se puede infectar secundariamente. En algunos pacientes hay migración de las larvas por la piel antes de penetrar en la circulación, tal como sucede en el síndrome de migración larvaria cutánea. En algunos casos hay erupción urticariforme en varias zonas de la piel en pacientes. El síndrome de migración de larvas estrongiloides se ha llamado de larva occurrence. Lesiones pulmonares. La perforación de los alveolos pulmonares para permitir el paso de las larvas de la circulación a las cavidades aéreas produce pequeñas hemorragias, exudados e inflamación local con intensidad proporcional al número de larvas que han penetrado.
Como las invasiones masivas no son frecuentes, lo más común es que esta etapa pulmonar sea discreta. En casos severos se produce bronconeumonía, broncoespasmo y asma, la cual empeora con corticosteroides. La etapa pulmonar se encuentra asociada a elevación de los eosinófilos circulantes en pacientes inmunocompetentes, pero ausentes en inmunocomprometidos. En la rara circunstancia que los parásitos lleguen al estado adulto en el pulmón, las hembras invaden el epitelio bronquial y dan lugar a una inflamación local con las características de bronquitis o bronconeumonía. En estudios de más de 50 autopsias, además de casos de estrongiloidiasis diseminada, los principales factores de riesgo fueron terapia inmunosupresora, especialmente corticosteroides, trasplantes, neoplasias hematológicas malignas, como mieloma múltiple, virus linfotrópicos, desnutrición y diabetes mellitus, hipogamaglobulinemia e infección por VIH. Localización intestinal. Las hembras parásitas penetran a la mucosa intestinal y producen inflamación catarral. La intensidad de la patología está en relación directa con el número de parásitos existentes. En casos de parasitismo intenso con invasión de submucosa y aún de capas musculares se originan granulomas y un mayor grado de inflamación intestinal, incluso con ulceraciones. En los cortes histológicos se observan parásitos adultos, huevos y larvas. Las lesiones se presentan con mayor frecuencia en duodeno y ayuno, pero en casos de hiperinfección pueden extenderse a todo el intestino delgado y aún al grueso. En estos casos las lesiones son más extensas, pueden confluir, producir necrosis de la mucosa y dar origen a ulceraciones que permiten el paso de bacterias a la circulación con producción de septicemia. En las formas crónicas hay leucocitosis y eosinofilia circulante elevada hasta el 60%. Invasión de otras vísceras. Cuando se presenta el ciclo de autoinfección con marcada intensidad, las larvas pueden invadir otros sitios diferentes al intestino. Existe migración a ganglios linfáticos, pulmón, hígado, cerebro, etc. Se presenta un infiltrado de plasmocitos, macrófagos, células gigantes y eosinófilos. Los parásitos adultos se encuentran únicamente en el intestino y pulmón. En las infecciones severas en pacientes inmunodeficientes, los eosinófilos circulantes están normales o bajos, lo cual es signo de mal pronóstico. En las formas diseminadas puede haber invasión bacteriana asociada a causas de meningitis, endocarditis, absceso, etc. Manifestaciones clínicas. En la puerta de entrada por la piel se presenta dermatitis. En el pulmón las larvas producen neumonitis y en el intestino inflamación, con úlceras por desprendimiento de la mucosa en casos severos. En pacientes inmunodeficientes la invasión de las larvas causa síndromes variados, dependiendo de los órganos afectados, que en algunos casos llega a ser graves o fatales. Pulmonar, gastrointestinal, renal, cerebral, ganglionar, etc. La principal causa de inmunodepresión en la estrongiloidiasis diseminada es el uso prolongado de esteroides. La mayoría de los casos de estrongiloides en personas inmunocompetentes no presentan sintomatología y la eosinofilia es con frecuencia el signo que orienta para el diagnóstico. Cuando existe sintomatología puede considerarse varias categorías relacionadas con el punto de invasión de los parásitos con la intensidad de la infección. En pacientes inmunocompetentes, lesiones cutáneas. Los primeros síntomas causados por la invasión de las larvas a través de la piel consisten en una dermatitis pruriginosa similar a la producida por larvas de uncinaria. La parte más afectada son los pies, aunque puede ser cualquier otro sitio de la superficie cutánea. Al entrar la larva aparece un punto eritematoso o canal corto con prurito localizado que exuda líquido ceroso. Debido al rascado y a la fácil contaminación pueden producirse infecciones bacterianas secundarias. Por la migración subepidérmica de las larvas se pueden presentar canales serpinginosos que se observan a simple vista, a los que se ha dado el nombre de síndrome de larva Currens, más común en región perianal. Se han descrito lesiones urticariformes pruriginosas de tipo alérgico. En la estrongiloidiasis crónica se pueden observar lesiones cutáneas independientes de la entrada de las larvas como púrpura, angioedema y eritrodermia. Invasión pulmonar. El paso de las larvas por los pulmones produce un cuadro clínico de neumonitis con tos seca y elevación leve de la temperatura. En algunos casos se acompaña de eosinofilia. En casos más intensos se presenta cierto grado de bronquitis. Este cuadro es clínicamente indiferenciable del observado con el síndrome de Loeffler o en cualquiera de las migraciones larvarias a través del pulmón. Forma intestinal crónica. La localización de los parásitos en el intestino trae como consecuencia la presencia de síntomas a nivel del duodeno o yeyuno. Estos son principalmente dolor epigástrico, a veces agudo con sensación de punzada o de ardor, similares a los que se observan en úlcera péptica o en otras formas de duodenitis. Esta sintomatología epigástrica acompañada de telepatía o eosinofilia es base suficiente para hacer pensar en estrongiloidiasis en pacientes de zonas endémicas.
Además, los síntomas descritos se presentan con alguna frecuencia. Náuseas, vómitos, anorexia y diarrea. Esta última es acuosa y abundante, a veces alternada con constipación. Es importante notar que la intensidad de esta sintomatología está en proporción al número de parásitos existentes. Ahora, en pacientes inmunodeficientes. En pacientes inmunodeficientes se presenta diseminación de la parasitosis a víscera, ciclo de autohiperinfección, que origina síndromes variados que pueden ser graves y aún fatales. Los principales son síndrome pulmonar. En esta forma clínica, la sintomatología pulmonar es más grave que en los inmunocompetentes. Cuando los parásitos permanecen por más tiempo en el pulmón y llegan a adultos, se constituye la estrongiloidiasis pulmonar con francos síntomas de bronquitis o bronconeumonía, disnea, hemoptisis e intensa expectoración. Este cuadro puede desencadenar accesos de asma que se agravan con el uso de corticosteroides. Se puede presentar falla respiratoria aguda o embolismo pulmonar. En estos casos es común la infección bacteriana secundaria que agrava la sintomatología, la cual puede desencadenar septicemia, especialmente si se han usado corticosteroides. Síndrome de gastrointestinal. La invasión masiva de intestino delgado grueso y ocasionalmente del estómago produce síntomas digestivos muy acentuados. Hay dolor abdominal, diarrea, anorexia, náuseas, vómito. La diarrea es persistente, hay interferencia con la absorción de elementos nutritivos y por consiguiente enflaquecimiento e hipoproteinemia. En estas circunstancias la duodenitis crónica puede mostrar imágenes radiológicas caracterizadas por espasticidad y pliegues irregulares. Se puede presentar ilio paralítico, obstrucción intestinal y hemorragia. Incluso puede observarse peritonitis con un cuadro clínico de abdomen agudo. Se describen casos graves con gastritis, esofagitis y colitis de tipo pseudomembranoso. Otras vísceras afectadas. La invasión de las larvas a otras vísceras u otros órganos en casos de hiperinfección produce una sintomatología de acuerdo a los sitios afectados. Se conoce la presencia de hepatitis granulomatosa y compromiso de vísceras tan variadas como riñón, corazón, páncreas, tiroides, paratiroides, próstata y cerebro. A la sintomatología causada por la invasión parasitaria se agrega el cuadro clínico propio de la enfermedad que está induciendo el estado de inmunodeficiencia. Con frecuencia en los casos de enfermedad grave, la estrongiloidiasis, que actúa como una infección oportunista, contribuye a un desenlace fatal. Causas predisponentes a la hiperinfección. Las causas desencadenantes de hiperinfección por estrongiloides son muy variadas y están relacionadas principalmente con la deficiente inmunidad mediada por células. Entre los medicamentos, el principal grupo son los corticosteroides, seguidos por agentes citotóxicos y medicamentos inmunosupresores en trasplantes. El mecanismo por el cual los esteroides son la principal causa del síndrome de hiperinfección parece ser que estos medicamentos tienen un componente similar al que normalmente producen los parásitos para que las larvas rhabditiformes pasen a filariformes, que son las que invaden los tejidos. Las enfermedades que causan inmunodeficiencia son muy variadas, entre las cuales mencionaremos varios tipos de leucemia, enfermedad de Hodgkin, linfomas y carcinomas entre las malignas. Enfermedades renales crónicas como glomerulonefritis, síndrome nefrótico, uremia y en pacientes con trasplantes de órganos. Enfermedades crónicas debilitantes como desnutrición avanzada, tuberculosis, lepra, sífilis terciaria y otras de origen variado como irradiación total del cuerpo, quemaduras extensas, alcoholismo crónico, lupus eritematoso sistémico, etc. Es también importante mencionar que se ha observado hiperinfección en casos de hipogamaglobulinemia con función normal de células T, lo cual indica que también es importante la deficiencia de inmunidad humoral. No está esclarecida la relación del síndrome de hiperinfección por estrongiloides y el SIDA. Se han reportado varios casos fatales, algunos de ellos en América Latina, en los cuales se encontraban presentes los dos síndromes. En África, donde las dos enfermedades son frecuentes, no se incluye la estrongiloidiasis dentro de las parasitosis oportunistas en SIDA. Inicialmente en Japón y luego en otros países, incluyendo América Latina, se ha encontrado relación entre la prevalencia de estrongiloidiasis y el virus HTLV1 de la paraparesia espástica tropical. La prevalencia de estrongiloides es mayor en los portadores de este virus. La inmunoglobulina E de estos pacientes es baja y cuando existe asociación del virus con el parásito de la inmunoglobulina E se presenta aún más baja. Esta disminución de esta inmunoglobulina E puede ser la explicación para que los estrongiloides permanezcan mayor tiempo y produzcan más autoinfecciones en portadores de HTLV1. En varios estudios se ha encontrado la relación de las dos infecciones y se ha concluido que la estrongiloidiasis es más invasora o es fatal en los portadores del virus. Complicaciones. Las principales complicaciones se deben a invasión bacteriana secundaria, probablemente porque las lesiones intestinales permiten la invasión de las bacterias al torrente circulatorio o porque las larvas llevan en su superficie o en sus heces esas bacterias. Los principales síndromes de origen bacteriano son meningitis, endocarditis, neumonía, colecistitis y peritonitis. Las principales causas de muerte son choque, insuficiencia respiratoria, bronconeumonía y septicemia. Inmunidad. Este parásito desencadena una respuesta elevada de eosinófilos en pacientes inmunocompetentes, pero no en inmunocomprometidos. Produce anticuerpos específicos no protectores útiles para el diagnóstico serológico. Los pacientes con HTLV1 tienen mayor propensión a desarrollar esta parasitosis.
La localización tisular de Stercoralis y la migración de sus larvas por la circulación llevan al huésped a tener un gran contacto con el parásito. En los tejidos se desencadena respuesta inflamatoria, especialmente con eosinófilos locales y aumento de la eosinofilia periférica en casos que no presenten deficiencias inmunitarias. Estas células y la elevación de la inmunoglobulina E se relacionan con la defensa a esta parasitosis. En pacientes inmunodeficientes con diseminación de esta parasitosis se han encontrado disminuidos los niveles de inmunoglobulina E y de gamma-globulinas, además de bajos recuentos de eosinófilos en sangre. Los eosinófilos tienen capacidad de destruir larvas de elementos in vitro y se cree que la interacción de estos eosinófilos y la inmunoglobulina E es necesaria para prevenir la diseminación de las larvas estrongiloides. La baja eosinofilia en pacientes inmunocompetentes no representa un factor que favorezca la diseminación de los parásitos. La presencia de anticuerpos específicos y inmunoglobulina G aumentados se encuentra en casos de estrongiloidiasis con o sin inmunosupresión. Estos anticuerpos no representan capacidad protectora para la diseminación y son indicadores de la severidad de la infección. Su identificación es útil para el diagnóstico. En pacientes con hiperinfección masiva se ha podido demostrar depresión de los linfocitos T en las áreas paracorticales de los ganglios linfáticos y ausencia de formación de granulomas alrededor de las larvas en los tejidos. Las causas predisponentes a la hiperinfección relacionadas con la presencia de inmunodeficiencia fueron mencionadas antes. Los pacientes con HTLV1 tienen niveles altos de interferón gamma, lo cual disminuye las interleucinas 4, 5, 13 y la inmunoglobulina E, moléculas importantes en las defensas contra estrongiloides. Diagnóstico. Un examen coprológico directo tiene una sensibilidad muy baja, por lo cual se debe hacer repetidamente o utilizar métodos de concentración, cultivo, separación de larvas, examen del contenido duodenal y las formas diseminadas, estudio de esputo y biopsia intestinal. Son útiles las pruebas serológicas como ELISA e inmunofluorescencia. Clínicamente puede sospecharse la estrongiloidiasis en casos que presentan síntomas de duodenitis con dolor en el epigastrio asociado a elevada eosinofilia circulante. El diagnóstico diferencial debe hacerse con otras enfermedades que produzcan duodenitis, eosinofilia, diarrea y mala absorción intestinal. Entre este grupo debe incluirse el sprue tropical. Sospechar también esta parasitosis en pacientes de zonas endémicas que estén recibiendo esteroides por largo tiempo o que sufran enfermedades que den origen a inmunosupresión y en quienes se presente diarrea o síntomas pulmonares. Es necesario tener en cuenta que en pacientes inmunodeficientes la eosinofilia generalmente no está elevada. En estos casos el gran polimorfismo clínico requiere diagnóstico diferencial con muchas enfermedades. El método más utilizado para confirmar el diagnóstico es el hallazgo de las larvas en materia fecal, líquido duodenal, esputo o en tejidos. El examen coprológico corriente no revela la presencia de ellas en todos los casos, a pesar de existir la parasitosis. Esto se debe a la localización tisular de los parásitos cuyas larvas no caen de manera constante en la luz intestinal. Exámenes coprológicos. Es conveniente hacer estudios seriados de materias fecales, pues en la estrongiloidiasis la irregularidad en la salida de las larvas dificulta el diagnóstico, a diferencia de las otras alimentiasis ya estudiadas. Se ha demostrado que solamente un examen coprológico es negativo en 25% de los pacientes con estrongiloidiasis. Por esta razón se recomienda hacer 3 o más exámenes coprológicos y pruebas diagnósticas adicionales que se mencionan posteriormente. No se utiliza el recuento de larvas para determinar el grado de intensidad de la infección debido a esa irregularidad y los resultados se informan positivo o negativo. En esto se diferencia de las otras geohelminthiasis en las cuales se hace el recuento de huevos en materias fecales. Vamos a continuar el siguiente.